Hola y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Cintia, soy filóloga y se acerca mi día favorito del año, que es Sant Jordi, aunque en el lugar en el que vivo no se celebra, solamente se celebra el día del libro, pero bueno, el caso es que es un día para comprar libros y regalar flores a tus seres queridos, y lo que quería hacer era una especie de guía de cómo podemos seleccionar los libros en estos días tan especiales, incluyendo también un poco Navidad, otras ferias del libro, etcétera. Así que voy a dividir este vídeo más o menos en 3 secciones, que son aquellos libros imprescindibles con los que nunca vas a fallar, que siempre es como un fondo de biblioteca al que seguramente recurrirás más de una vez en tu vida, conocidos también como los clásicos. Os voy a recomendar algunos de mis clásicos favoritos, incluso clásicos contemporáneos. En segundo lugar, voy a hablar de algunas novedades que me llaman la atención, que no sé si yo me compraría por lo que voy a explicar a continuación, pero que sí que son los libros que se han publicado en los últimos meses que yo quiero leer, pero todavía no he podido. Y por último, os voy a compartir mi wishlist, mi lista de deseos, los libros que puede ser que acabe comprando en este día. Para aquellas personas que no me conozcan, yo soy doctoranda de literatura. Yo estoy haciendo una tesis doctoral de literatura comparada y estudios de género. Entonces, mi relación con los libros es muy diferente a la que pueda tener una persona que simplemente lee por placer, que para mí obviamente leer es un placer, pero también forma parte de mi trabajo. Entonces, los libros que yo escoja están muy pensados para que me puedan servir para un trabajo, para un ensayo, para un artículo. Y pero de verdad tengo tantos libros que cada vez soy más selectiva y más consciente de mis compras. Esto significa que yo básicamente lo que más compro son ensayos y poesía, porque son los géneros que sé que no voy a leer solamente una vez y se van a quedar allí para el resto de mi vida, y que voy a tener que a lo mejor acabar vendiendo en algún momento. Pero es verdad que a mí me genera mucho recelo vender un libro porque puedo necesitarlo en un futuro. Con esta premisa, eh, aunque obviamente la mayoría de las personas que van a ver este vídeo no se dedican a la literatura de forma profesional, creo que puede ser una buena guía de una cierta forma de consumismo más responsable. En primer lugar, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar a una persona emergente, es decir, una persona que está empezando y sobre todo que está viva, entonces que nuestra compra le pueda generar una ayuda, es decir, que va a poder vivir o va a tener pues un extra económico, que las cosas no están fáciles. Y la verdad es que pues si leemos tampoco me voy a ir con la escritora pues más conocida actualmente en España, que puede ser Marta Jiménez Serrano o Javier Cercas, pero autoras más pequeñas, de editoriales independientes. Pero es que al final nunca se sabe, porque con las redes sociales cualquier libro se puede hacer viral. Pienso en 6000, que es un libro que se ha vendido muchísimo este año en España y es de una editorial que acaba de empezar. Entonces, pues incluso Alana S. Portero, quiero decir, es una autora que ha triunfado en los últimos años, y claro, lo va a agradecer mucho más que los herederos de Virginia Woolf, los herederos de las hermanas Bronte o cualquier persona que ya no esté viva, incluso que ya no tenga ni siquiera herederos, como puede ser Cervantes. ¿Qué pasa? Que es verdad que quizá vamos a leer más o más veces Cumbres Borrascosas, El Quijote, El retrato de Dorian Gray. Estoy muy British últimamente, entonces vais a ver que muchas recomendaciones son de clásicos británicos, pero es que es lo que a mí me gusta, entonces es un poquito lo que hay. Pero vaya, que estas personas no necesitan nuestro dinero. También está la opción de comprar libros de segunda mano, ya sea por Vinted, ya sea en librerías físicas de segunda mano, que siempre tienen estos clásicos, y es donde suelo comprarlos yo, de hecho. Que me parece genial que compréis un libro que solo vais a leer una vez en vuestra vida y que se va a quedar en vuestra estantería, porque yo también soy más afín a comprar los libros para poder subrayarlos, porque integro mucho mejor esa lectura. Tengo una lectura más atenta, me fijo más en los detalles, disfruto más del proceso. Es muy bueno también para lo que es
la maduración cognitiva, que te quieres comprar la última novela de Sally Rooney, a pesar de que no ha publicado recientemente, pero bueno, la última es Intermezzo, pues hazlo. Es que nadie te lo impide, y si es lo que te gusta a ti o si es lo que le va a gustar a tu amiga, a tu pareja, etcétera, regálaselo. Os estoy explicando un poco mi proceso de selección, porque es que además estamos en un momento abrumador desde todos los puntos de vista posibles en cuanto a la cantidad de oferta literaria que tenemos, y eso es algo muy positivo, pero claro, los perfiles como los míos, lo que tenemos que hacer es un poco de criba. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo en este vídeo. Así que después de esta larguísima premisa, vamos con qué libros os recomendaría yo siempre. Pues vamos a hablar en primer lugar de clásicos imprescindibles, más allá del Quijote, ¿ok? Creo que un buen regalo este año o un libro que os podéis comprar es Cumbres Borrascosas, porque es que se van a seguir haciendo adaptaciones o versiones cinematográficas a lo largo de las décadas, porque es una historia que no caduca. Ahora, siempre va a ser mejor la historia del libro. Y a mí no siempre me gusta más cómo está contado en el libro, pero es que Cumbres Borrascosas es de las mejores novelas que se han escrito jamás. Y no me voy a enrollar más porque tengo un vídeo exclusivo sobre esto. Siguiendo con las hermanas Bronte, Jane Eyre. Este libro es que se lo recomendaría a cualquier persona, pero sí que lo veo incluso más apto para un público juvenil adolescente, es decir, personas a partir de 15 años. Creo que lo empezaría a recomendar 15-16. ¿Por qué? Porque tenemos una Bildungsroman, una novela de formación en el que vemos el crecimiento de esta protagonista, de Jane Eyre. Ya he hablado también muchísimas veces de este libro, pero ya os digo que es que os voy a recomendar mis imprescindibles con los que yo creo que personas que tienen gustos similares a los míos, si cogen este libro es que les va a gustar. En Jane Eyre tenemos una historia de superación, o sea, es una protagonista resiliente, una persona que siempre está buscando la mejor versión de sí misma, que siempre está buscando mejorar, que si no se encuentra a gusto con lo que está viviendo, va a intentar solucionarlo, va a buscar un cambio. Y no siempre tenemos este tipo de historias y me parece increíble. Además que me parece también una novela fundamental para lo que va a ser el gótico psicológico o el terror psicológico, como Psicosis y otros libros y películas fundamentales. O sea, es que Jane Eyre es un referente cultural, así que siempre está bien tener conocimiento de ello. Y por último, de estos clásicazos, Frankenstein de Mary Shelley. Nuevo, de esta película se van a hacer 800.000 adaptaciones más, porque la de Guillermo del Toro no va a ser la última, y siempre está muy bien conocer los textos para tener una opinión más sólida, poder compararlo y dar nuestra opinión con una base fundamentada. La historia de Frankenstein también es increíble. Yo tengo muy pendiente releerme este libro porque me lo leí con 16 años, o sea, me lo leí hace 10 años justo. Y bueno, o sea, el nivel de empatía que generó en mí esa historia, además que fue una experiencia muy bonita porque lo comentamos con unas compañeras de clase y lo estábamos leyendo juntas, entonces íbamos viviendo esa lectura juntas. Os recomiendo siempre que podáis hacer lecturas conjuntas porque la experiencia es muy diferente, mucho más rica normalmente. Pero bueno, que es un imprescindible. Frankenstein trata el tema de la maternidad, sobre si la maldad es una cuestión social o innata, que también lo podemos ver en Cumbres Borrascosas, este tema. Es un básico de la literatura, no como algo malo, sino como algo imprescindible. Vamos a acercar ahora a los clásicos contemporáneos y me voy a lo que comúnmente se denomina gótico andino, aunque no todas las autoras están de acuerdo con esta categorización. Ok, pero de esto de nuevo nos da para otro vídeo, voy a intentar ser más escueta.
Estoy hablando de Mariana Enríquez, de Agustina Bazterrica, de María Fernanda Ampuero, de Mónica Ojeda. A mí Samantha Schweblin, por ejemplo, no me gustó, me leí 7 casas vacías y no me dijo absolutamente nada, pero de ella sí que sé que vais a encontrar algún libro en algún stand porque ha publicado recientemente y de hecho creo que no, ha sido galardonada con un premio recientemente. Entonces voy a intentar leer ese libro, pero no me lo voy a comprar por ahora. Las dos grandísimas de la literatura contemporánea, no solo a nivel latinoamericano, sino mundial, son Mariana Enríquez y Mónica Ojeda. No me he leído toda la obra de estas dos autoras, pero de Mariana Enríquez, por ejemplo, yo sé que me gusta mucho más como novelista que como cuentista. Sus relatos, hay algunos que sí que me han gustado muchísimo y otros que me han dejado indiferente, pero esto suele pasar con libros de relatos, que obviamente no todos te pueden encantar. Hay algunas excepciones, pero bueno, en general es verdad que no conectamos con todas las historias, creo que es algo normal y lícito. Pero sí que de ella me he leído, no lo terminé, pero lo tengo muy pendiente, Nuestra parte de noche y Este es el mar. Y Este es el mar es mi libro favorito de Mariana Enríquez y creo que es de los menos conocidos. Entonces os lo dejo aquí como recomendación. Y de Mónica Ojeda me he leído también los relatos, Las voladoras, me he leído Mandíbula, que como digo muchas veces es el libro más duro que yo me he leído en mi vida. Y tengo pendientes otros. Creo que el que más ganas tengo de leer ahora mismo es Nefando, pero lo tengo en ebook, así que lo leeré de forma digital por ahora. Agustina Bazterrica creo que no tiene el reconocimiento que merece. Es una autora que suele explorar, al igual que las demás, pero creo que una forma más concentrada y más detenida y más consciente de estos temas. Algunas de las otras lo hacen de refilón o no tienen como esta intersección, no tratan estos temas de una forma tan conexa, sino simplemente a lo mejor algunos pincelazos de todos ellos, pero bueno, que es de ecocrítica, feminismo, violencia patriarcal, las consecuencias del medio ambiente y cómo afectan sobre todo a las mujeres y a otras especies. Que de nuevo, esto es algo que está muy presente en la literatura latinoamericana contemporánea, más que por ejemplo en la española. Y es que Agustina Bazterrica me parece que es la que mejor representa esto. Y para mí es que tanto Cadáver exquisito como Las indignas son novelas imprescindibles. Os recomiendo las dos. Son duros, estas autoras no son agradables. Y otra que a lo mejor tenéis la suerte de encontrar, a pesar de que no ha publicado hace poco, pero sí que ha tenido mucho éxito, es Hélène Vilar Madruga. Yo me he leído solamente La tiranía de las moscas, que es una crítica y una crítica social en la que a través de un retrato familiar está retratando también la sociedad cubana. Y además tiene publicado El cielo de la selva, que creo que es más duro incluso, pero ese todavía no lo he leído, aunque sí que me he leído Sakura, que es un poemario que también tiene muchísima fuerza. No me parece que haya tanta violencia. La tiranía de las moscas tiene un desenlace fatídico, pero sí que sus versos son muy potentes y muy muy fuertes, es lo que más recuerdo. De Marta Jiménez Serrano vais a ver seguro Oxígeno, porque es el libro que ha publicado este año, ha vendido muchísimos ejemplares, pero sinceramente yo, si os tenéis que comprar un libro de ella, si todavía no habéis leído nada de ella, os recomiendo No todo el mundo. Para mí es el mejor libro que ha escrito. Es verdad que no he leído Oxígeno todavía, pero leí los nombres propios y me gustó, pero es que No todo el mundo me parece de los mejores libros de la literatura española, por lo menos del siglo XXI. Son relatos acerca del amor, pero que destacan sobre todo por su narración, no tanto por la temática.
Un imprescindible para mí es Annie Ernaux. Como es premio Nobel y ha tenido mucho éxito en los últimos años, puede ser que encontréis algún libro suyo también. Y mi favoritísimo es La mujer helada. Vemos las prescripciones del género femenino, las exigencias y cómo esto pues afectó a la autora. Me parece de verdad la mejor novela de Annie Ernaux. Voy ahora a recomendar como más o menos retratos no literarios, no ficticios, sino más memorísticos y ensayísticos del siglo XX. El primero, mi favoritísimo, es Memoria de la melancolía de María Teresa León. Ya os adelanto que va a ser muy difícil que encontréis este libro en un stand. Puede que sea más probable que lo encontréis en una librería al uso, física. Aún así, no es de los libros que más han vendido en los últimos años, pero sí que para mí es un imprescindible. Está escrito de una forma magnífica y nos retrata todo el siglo XX español, tanto cómo se vivió la guerra civil a cómo se vivió el exilio. Lo que es interesante es que nos ofrece una visión panorámica del siglo XX para España y un poco su relación internacional. Libre de Lea Ypi, que he hablado bastante de él en este canal, es otro de mis libros favoritos. Esta autora este año ha publicado otro libro, también en anagrama, es Indignidad, y lo ha publicado tanto en castellano como en catalán, por si hay alguien aquí que prefiere leer en catalán. Libre lo que hace es explicar un poco el fin de la historia, la caída del régimen socialista en Albania, y lo va retratando pues desde una mirada infantil, inocente, que no tiene ningún tipo de filtro ideológico, porque es de la forma a la que a ella han adoctrinado. Entonces lo va explicando conforme ella lo fue viviendo. Y luego ya sí que tenemos una mirada más adulta y más crítica hacia el final, y también su ideología actual. En Indignidad lo que supuestamente hace, porque este todavía no lo he leído, pero es uno de esos que puede ser que compre porque Libre me encantó, es revisitar la historia de sus abuelos para ver qué cosas son reales y cuáles son ficciones familiares, y juega un poquito con este límite entre la realidad y la ficción. Esto es lo que he leído yo en algunos comentarios, entonces no sé muy bien cómo será, pero creo que hay un trabajo archivístico muy profundo y eso me interesa también. Y terminando esta sección de memorias del siglo XX, tenemos La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich, que es una autora bielorrusa. También ganó el premio Nobel hace unos 10 años, y yo creo que no vais a encontrar ningún libro de esta autora, mínimo en los stands. En las librerías puede que sí, porque no ha publicado recientemente ni es de las más vendidas de los últimos meses, pero es una pena, y por eso, bueno, pues hacemos esta categoría un poco aparte. No, La guerra no tiene rostro de mujer lo que nos hace es presentarnos una serie de entrevistas que hizo esta autora a combatientes de la Segunda Guerra Mundial por la URSS. Entonces tenemos esa serie de entrevistas a mujeres con diferentes ideologías, con diferentes experiencias, y que, bueno, al final el propósito de este libro es demostrar cómo gracias a ellas hubo un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y se pudo derrotar al nazismo. Y me parece un libro de verdad fundamental, que creo que tendríamos que hablar más de él, y tengo muy pendiente leer otros libros de la autora. Creo que el más famoso de ella es Voces de Chernóbil, pero uno de los que más ganas tengo de leer yo es El fin del Homo Sovieticus, y creo que también puede ser una lectura muy actual por lo que está pasando con la guerra entre Rusia, Ucrania, etcétera, y para entender mejor la geopolítica de esta zona, básicamente. Y bueno, estaría súper bien que os recomendara también lecturas para entender el conflicto de Israel y Palestina, y bueno, lo que es la invasión de Israel, pero creo que esto lo van a hacer mejor otras personas, y yo tengo muy pendiente ponerme con este tema, la verdad. Y ahora voy a hacer un par de recomendaciones para público más juvenil, por si está viendo esto alguien que quiere regalarle un libro a su sobrina, a su hija, a su yo qué sé qué,
o una persona adulta que prefiere leer romantasy. Me voy también a los clásicos, a los que creo que nunca fallan, y voy a decir por qué creo que los adultos también tendríamos que leer esta especie de libros. Y es que voy a recomendar dos, ¿vale? Que son Los Juegos del Hambre, ya lo siento, pero están sacando más y van a estrenar una nueva película dentro de poco, y Feybound, que no es tan conocida esta trilogía. Pero bueno, este tipo de libros, cualquier romantasy, incluso Acotar, incluso Alchemist. Lo que me parece interesante de este tipo de libros, y os he recomendado los que son mis favoritos, la verdad. Los Juegos del Hambre no es romantasy, ¿ok? Es una distopía más juvenil, pero ya entrando un poco a la edad adulta, no es tanto para niños, porque hay bastante violencia. Pero bueno, me refería a este tipo de libros como Los Juegos del Hambre y ya Romantasy. También yo no lo he leído, pero mi pareja recomienda mucho a Brandon Sanderson, que es un autor muy consagrado y que yo tengo pendiente, pero no lo puedo recomendar de primera mano porque no lo he leído. Pero vaya, que lo que es importante de este tipo de libros es la construcción social que hacen. Presentan muchas problemáticas, presentan diferentes tipos de organización social. Entonces creo que ayudan a una comprensión política de la actualidad, del pasado, incluso del futuro. Y creo que esto es muy interesante para poder acercar a personas generalmente más jóvenes a este tipo de cuestiones por las que están atravesadas, pero a las que normalmente no le dan mucha importancia. Y hablamos, pues, por ejemplo, del tema de los impuestos, del tema de la sanidad. O sea, son temas que en el romantasy, como son sociedades no reales, sino completamente imaginarias y ficticias, la autora tiene que diseñar desde el principio. Y también creo que son muy buenas para incentivar la capacidad imaginativa, porque también tienen seres fantásticos. Entonces, el estar constantemente activando nuestra imaginación y tener referentes pues más fantásticos es que es buenísimo para nuestro cerebro también. Entonces, tengáis la edad que tengáis, os recomiendo leer de vez en cuando historias más fantásticas, que esa es también la magia de la literatura. Imaginar otros mundos posibles, otras realidades, y que no nos den las cosas tan masticaditas. Y ese es un poco el problema del romantasy actual, de la novela de fantasía actual o de las novelas románticas, las que se hacen en ultraproducciones que casi parecen el McDonald's de la literatura. Pero chicas, entonces os recomiendo como autora principal Leigh Bardugo. Yo he leído algunos libros de ella y me encanta. No sé si me encanta, pero me gusta mucho al menos. Y creo que puede ser un buen punto de partida. Ahora os voy a comentar algunos libros que yo no he leído. No es que los vaya a recomendar, pero que me llaman la atención, que no creo que me compre porque quiero leerlos de la biblioteca, pero que son novedades o han tenido mucho éxito últimamente y que es que tienen muchas posibilidades de estar en las mesas, en las selecciones de las librerías. Entonces, ya os he hablado de Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, pero relacionado con este libro puede ser que veáis el de Lucía Ramis, que es una autora mallorquina y que yo todavía no he leído, pero tengo las posesiones en mi estantería esperando a que lo lea. Será de mis próximas lecturas, creo. Ha ganado el premio de Asteroide, yo creo que de ensayo, porque no es ficción, con 1 metro cuadrado. Sí, en el que va reflexionando sobre la situación de la vivienda en Barcelona, una ciudad en la que lleva muchos años viviendo. En Oxígeno, Marta Jiménez Serrano hace un poco lo mismo a partir de una experiencia personal muy traumática sobre la situación de la vivienda en Madrid. Entonces creo que son dos libros que dialogan muy bien entre ellos, pero no he leído ninguno, entonces tampoco tengo la certeza absoluta de ello. Un libro que puede ser que nos encontremos en los libros seleccionados por los libreros porque se ha publicado hace poco y yo creo que ha tenido algo de éxito, no es de los más leídos, pero sí que ha tenido algo de recorrido porque es de una editorial que vende bastante, como es Lumen. Es Un asunto de familia de Claire Finch, una autora británica. En esta novela tenemos la historia de una mujer lesbiana a la que
tuvo o quiso divorciarse de su marido y creo que consiguió divorciarse, pero a quien le denegaron el derecho de maternidad. Entonces es luego su hija quien intenta investigar un poco las mentiras y las verdades acerca de su familia. Tenemos una ambientación inglesa que a mí pues últimamente, como estoy intentando sacarme el inglés y ir mejorando mi inglés y tal, entonces también es necesario tener cierto contexto cultural, me interesa bastante, pero es que además el tener pues una madre lesbiana, cómo era el trato en la época de las familias queer, que de hecho es en la época de los 80 de Margaret Thatcher, bueno, que nosotros pronunciamos Thatcher, pero bueno, cómo no contemplaba esta opción para una familia, pues me parece que tiene una carga política y social muy interesante este libro. Está también la versión en catalán editada por Edicions del Periscopi, que lo tengo en versión digital, así que creo que lo voy a leer por ahí, por eso no me lo voy a comprar. Y también porque no sé si es un libro que en un futuro voy a volver a leer. Tirando por la misma razón, tenemos Foto por privado de Simone Chevrier, yo creo que es francés, Simone Chevrier, para las que no controlamos tanto francés. En este libro me parece que va a ser muy, 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 muy duro, es autobiográfico y en él cuenta la experiencia cómo fue explotado sexualmente. Sí, como para sobrevivir tuvo que prostituirse. De nuevo, no creo que lo compre, pero me parece un tema muy interesante, muy duro y del que quiero saber más, porque además siempre que hablamos de la prostitución solemos pensar sobre todo en mujeres, entonces me parece bien poder ampliar un poquito la mirada. Un libro que tengo en versión digital, pero que tiene muy buena pinta, es el de Instrucción de novicias de las chicas del podcast de Las hijas de Felipe, que son Ana Garriga y Carmen Urbita. Yo sigo este podcast, hace mucho que no escucho ningún episodio, pero son especialistas en el barroco. Entonces hablan muchísimo de monjas, escritoras del barroco. Me parece un podcast que te nutre el cerebro, la verdad. En este libro lo que hacen es hablar de algunas monjas y que lo traen bastante a la época contemporánea, de todo lo que te pueda pasar a ti le habrá pasado a una monja del siglo XVII. Y me parece bastante divertido, lo tengo en versión digital, empecé a ojearlo un poco pero todavía no lo he leído. Pero creo que es uno de esos libros que no molestan en la estantería, porque creo que es de esos a los que podemos recurrir de vez en cuando, pues cuando nos pasa alguna cosa y queremos sentirnos arropadas o acompañadas. Por último, un libro que he visto también en las listas de recomendaciones, creo que de Babelia, es La sombra del padre de Antonio Monegal. Creo que también tiene rasgos autobiográficos. Yo he visto algo de un padre aventurero por Portugal y África y he dicho pues que me lo quiero leer, la verdad, porque es mi debilidad junto con todo lo que tenga que ver con la época victoriana o con los diferentes tipos de gótico. Simplemente por eso a mí me interesa. Me gusta muchísimo la cubierta, porque creo que da mucha información del libro, del trabajo archivístico que hay detrás. Tenemos cartas, tenemos fotografías y a mí eso ya me genera un poco de intriga y por eso quiero leerlo. Y yo creo que es lo mejor que se puede conseguir con una cubierta. Y ya por último os quiero compartir mi pequeña wishlist o lista de deseos de qué libros estoy planteándome comprar en este día. No sé si me compraré alguno finalmente, pero estos son los que más pendientes tengo y que sé que voy a necesitar, entonces que en algún momento me los voy a tener que comprar. El primero es la nueva antología que ha sacado Cátedra de los mejores y las mejores poetas de lo que llevamos del siglo XXI, del primer cuarto del siglo XXI. Y es que de esto quiero hacer un vídeo, entonces es un tema que en general me interesa, lo que es la configuración del canon, y por eso es que es un libro que necesito para mis trabajos. Y creo que no voy a estar de acuerdo porque ya estuve mirando un poco los nombres con algunas de las elecciones o
algunas ausencias y algunas presencias, entonces quiero hablar de esto con más detenimiento, pero me parece interesante tenerlo. No quiero consultarlo de vez en cuando en la biblioteca. Leer poesía me encanta, entonces quiero tenerlo en casa porque creo que voy a recurrir mucho a él. Indignidad de Leah Ippi, que ya lo he comentado. En el vídeo anterior creo que fue, ya comenté que me gustaría comprarme algún libro de Stromkist porque me leí Ya no siento nada hace poco y me encantó, me pareció una forma muy divertida de aprender y creo que me gustaría comprarme, pues no sé si el que habla de los oráculos o alguno así, pero creo que si me compro algún libro más por placer y no tanto porque necesite para trabajar, será este, pero no estoy muy segura. Porque creo que en el fondo también me apetece un poco ir a lo espontáneo y dejarme llevar un poquito, pero es verdad que tengo muchas ganas de comprarme un libro de esta autora. Otro libro que hace mucho que tengo pendiente es Carmiña, que es la correspondencia de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite es una de mis escritoras de cabecera. Me gustaría trabajar más sobre esta autora. Es una de las autoras de las que quiero leer absolutamente todo lo que tenga publicado y que quiero dedicarle varios artículos académicos. Entonces, y es que esta edición es preciosa. Tiene fotografías, o sea, es que es muy bonita de hojear. Además de que, bueno, que me interesa leerme su correspondencia, es que es un libro estéticamente precioso. Libros que necesito para mi tesis doctoral es básicamente las tragedias de Eurípides. En casa tengo Medea, tengo Orestes y no sé qué. Tengo una antología en la que aparecen Orestes y otras obras, pero está en inglés. Me lo compré en Atenas y ahora mismo no sé qué más obras entran. Sé que incluía 3, entre ellas Orestes y otras 2, pero bueno, es que de Eurípides quiero absolutamente todo. Quiero las suplicantes, quiero todo. Quiero todo lo que haya escrito Eurípides porque es uno de mis dramaturgos favoritos y es una de las figuras principales de mi tesis doctoral. Medea es un libro que me he leído unas 5 veces y este mes se va a cumplir la 6ª mínimo. Que Las Troyanas es otro libro que me he leído varias veces, pero lo he leído de la biblioteca y ya es que llega un punto en el que digo, si es que me los voy a leer más veces en mi vida. Es mucho más cómodo que los tenga en mi casa y que pueda subrayarlos y que pueda ponerle posits para lo que pueda necesitarlo, porque al especializarme en literatura comparada, Eurípides va a ser siempre un autor referente para mí. Y un poco en esta línea, a pesar de que no sean mis historias favoritas, pero sí que son las historias fundamentales, tengo la Ilíada y la Odisea. Tengo los 2 libros en casa, pero no me gusta la edición que tengo de la Odisea. Es una edición que me enfada, o sea, lo único que me gusta es de Blackie Books y Blackie Books sí que me gusta como editorial, me gustan otros libros, pero la Odisea la verdad es que es no. Me gusta porque incluye también Penélope de Margaret Atwood, entre otros textos extra. Pero como la parte de la Odisea, lo que es el texto homérico, no me gusta cómo está redactado, no me gustan las licencias que se han tomado. Entonces quiero la edición de Austral, creo, o sea, sí que me gustaría hojear algunas ediciones y tal, pero me compré la edición de Austral de la Ilíada y la verdad es que debería tener la misma para citarlas. Debería tener la misma edición de ambas. Y los que me quiero comprar, pero sé que no voy a encontrar en mi ciudad, entonces los voy a tener que encargar por internet, son las ediciones tanto de la Odisea como de la Ilíada de Emily Wilson, que por si a alguien le interesa buscar un poco, pues es una traducción más feminista, porque muchas veces se han omitido o se han cambiado partes importantes y fundamentales de las historias por malas traducciones, por muchas veces modificaciones intencionadas. Entonces esta autora lo que hace es pues revisar esas traducciones anteriores y ofrecer una pues con un punto de vista menos patriarcal, pero no por modificar la historia original, sino para respetar la historia original. Entonces quiero también poder contrastar estas 2 versiones.
toda la literatura occidental está basada y cimentada sobre la Ilíada y la Odisea, entonces que son dos textos fundamentales, literalmente. Como último ejemplo, para que veáis que no es tan raro que ocurra esto de las malas traducciones o modificaciones significativas de textos muy importantes, en La jarra de Pandora, Pandora's Jaw, Natalie Haynes lo explica con la traducción de la caja de Pandora. Dice que originalmente no era una caja, sino un jarrón. Como esto, pues, es que ha modificado nuestro imaginario colectivo de la imagen que tenemos de Pandora abriendo una caja cuando realmente es un pequeño jarrón. Pues este es el pequeño resumen antes de San Jordi. Espero que os haya sido útil de alguna forma. Contadme si vosotras planeáis las lecturas o los libros que vais a comprar en este día o sois más espontáneas. ¿Dónde buscáis esa inspiración? Si en perfiles de internet o reseñas más profesionales en medios de comunicación, o si preferís que sea un familiar el que os dé esta recomendación. Nos vemos muy pronto con vídeos un poquito diferentes y que tengo muchas ganas de compartir con vosotras. Cuidaos mucho y hasta la próxima.